Buenas noches. Estamos muy contentos. Estoy emocionado. Me gustó mucho este testimonio que acabamos de escuchar. Y la verdad, es hermoso trabajar para Dios. Si hubiera sabido yo el gran gozo y la paz interior que produce trabajar para Dios eterno, Jehová de los ejércitos celestiales, le habría entregado mis mejores años. Pero no fue así. Fui muy necio y muy rebelde, me fui al mundo. Somos adventistas, tercera generación, pero Dios no tiene nietos. No hay favoritismo ni puntos a favor. El evangelio se nace. Y si hay alguien que tiene que hablar de sus milagros, es un servidor aquí presente. Un día, en el lecho del dolor y de la muerte, Él me rescató. Me alcanzó con su brazo poderoso. Desde joven salí huyendo de Él, pero me ha alcanzado. Me ha sacado de la basura, del lodo cenagoso, y estamos luchando para lavar nuestras ropas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y continuar. Me ha salvado la vida muchas veces. He llevado una vida muy rápida y por eso trabajo para Él, porque desde que hice un pacto con Él hace poco más de 7 años, hice un pacto con Dios. Me enseñó su camino, me mostró su gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te lo vengo a decir aquí porque yo no predico porque me lo platicaron o porque lo leí en algún lugar ni en las Escrituras. Te lo platico porque yo soy un testimonio de la misericordia de nuestro Dios. Y como centinelas nos manda a advertirle a otros de su misericordia y de sus juicios antes que vengan los días terribles. Hace como un par de años somos misioneros de sostén propio. Hemos renunciado al mundo, hemos renunciado a nuestras empresas, a nuestros negocios. Por ahí escuché a alguien que dijo: yo tengo hecho un gran sacrificio, he dejado de fumar. Eso no es ningún sacrificio. O dejar de tomar no es ningún sacrificio. El mejor sacrificio es cuando dejas de ganar, cuando dejas una ganancia que te beneficia a ti y se la entregas a Cristo, tal y como Pablo lo dijo: lo que antes consideré en ganancia lo considero en pérdida por amor a mi Señor Jesucristo. Amén. Y desde entonces vamos a las montañas, a las sierras, a los valles, a las colinas, a las prisiones, a los hospitales, a las ciudades, a donde quiera que sea, que haya que proclamar la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaremos, si Dios permite. No importa que llueva, que truene, se desplomen los cielos, se parta la tierra, epidemia, dolor, nada ni nadie me puede apartar de mi Señor Jesucristo. Es una lucha tremenda. Es una lucha tremenda. Así que me gustó, me conmovió ese testimonio. Y como esos testimonios están surgiendo muchos, recuerden, Satanás también va a estar obrando milagros, pero Satanás no les va a pedir que cambien su régimen alimenticio, o que cambien su estilo de vida, o que abandonen sus tradiciones y sus malas costumbres. No, Satanás les va a hacer el milagro temporal, y al final se cobra muy caro, porque Satanás es un traidor. Dios es un caballero que cumple lo que promete. Dios es un Dios de ley, de pactos, un Dios de palabra, un Dios de honestidad, un Dios fiel, y no hace pacto con infieles. Así que estamos en el camino correcto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo amado, a quien tú has enviado. Así que, hermanos, vamos a continuar. No importa, pase lo que pase, estos temas no le gustan al enemigo. Y por esto vamos alguna vez a ser
prisioneros. Nos tendrán que llevar a tribunales porque esto que estamos predicando ya está prohibido. Ya está prohibido. Y ahora mírenos, estamos aquí, gracias a Dios, eterno, en un lugar público, en un lugar rentado, donde usualmente se utiliza, como pueden ver a mis espaldas, para Baal, o las fiestas de los Baales, pero aquí también podemos proclamar y manifestar el amor de Cristo. Antes de iniciar, lo que acostumbro a hacer primero es pedir permiso al Espíritu Santo también, pedir la presencia del Espíritu Santo, y los que puedan acompañarme. Yo voy de rodillas, no puedo hacerlo de pie. Así que como ustedes se sientan, y como ustedes, algunos que están malitos no pueden porque tienen problemas con su salud, pero los que deseen. Eterno y amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, de Noé, el Dios del primer profeta Enoch, Matusalén, el Dios de David, el Dios de Moisés, de Israel, el Dios de los apóstoles, el único Dios, nuestro Dios. Aquí estamos, Señor, un corto número de tus hijos, nos conoces por nombre. Nos has traído con la fuerza de tu Espíritu Santo para advertirnos dónde estamos parados en la historia de la profecía. Queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos escucharte a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo. Y también solicitamos la presencia de tu Espíritu Santo y también la seguridad de tus santos ángeles que acampen en derredor y nos protejan. Padre, se ha llegado el día tan esperado, cuando estemos bebiendo el mejor vino de las bodas de Caná. Este es el mejor vino, el tiempo del fin de la historia terrenal. Y ahora cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ponerse a cuentas contigo, Padre. Si deseamos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, necesitamos hacer cambios. Te rogamos, Padre, que en esta noche también te manifiestes por medio de tu Espíritu Santo y conmueva los corazones de los aquí presentes y sus mentes sean despejadas. Que nos ayudes a quitar todo mal pensamiento y prejuicio, para que podamos discernir a través de tu Espíritu Santo las bondades y las verdades que tú nos has heredado. Quédate, Padre, con nosotros, te lo rogamos, en el nombre precioso que es por sobre todo nombre. A nuestro amado Jesucristo nos referimos. Para Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. La historia se repite, vamos a ir rápido, el tiempo apremia. Parece ser que el reloj tiene turbina, va muy rápido. Y es que ¿saben por qué? ¿Sabían que Dios tiene prisa? ¿Se han dado cuenta que el tiempo pasa muy rápido y no nos alcanza a hacer lo que queremos hacer? Dios tiene prisa y está adelantando el tiempo. Cristo va a venir conmigo o sin mí, será mejor que me prepare. Y esta es la invitación que te hago a ti, amigo y hermano en Cristo. Vamos a Mateo 24, hemos estado estudiando y toda la semana vamos a estar, no es que la estemos repitiendo por equivocación, el tema de la campaña de esta semana es Mateo 24. Es necesario hablar de la verdad presente. La Biblia tiene muchas verdades, pero solamente hay una verdad presente. Nosotros representamos un movimiento cristiano, un movimiento protestante, que protesta contra las falsas doctrinas, un movimiento que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en grande poder y gloria, un movimiento que respeta la ley de Dios, su santo sábado, un movimiento que si deja de ser un movimiento, Satanás sabe que si nosotros dejamos de ser movimiento, nos convertimos en estatuas de sal. Y saben, esto ocurrió en la Edad Media,
Cuando nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, después del año 538, ¿qué es lo que hicieron? Templos. ¿Y qué es lo que hicieron después? Se sentaron. Se atribuyeron una autoridad suprema. Se autonombraron el Papa, Dios el Papa. Así está en el Catecismo, Dios el Papa. Un usurpador del trono de Dios. Pero Dios levantó un movimiento que desenmascarara esos errores. A la luz del escrito está. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Y si tú quieres ir al reino de los cielos, tú necesitas conocer las bases fundamentales, los requisitos para ser aceptado en el libro de la vida. No la religión, no los líderes, no un sistema legalista, piedad sin poder, no un sistema que establece reglas autoritarias y déspotas. No, maldito aquel que confía en corazón de hombre. Por eso han venido falsos profetas y se levantaron miles de religiones cristianas, pero que no son cristianas, son traficantes de la fe, que Satanás está manipulando a través de movimientos carismáticos, con falsas doctrinas de peca y vive. Vive pecando, y al cabo que Cristo ya pagó por tus pecados, y cuando Él venga te va a transformar. No nos dejemos engañar, porque esa mentira fue la que engañó a Eva. Lucifer engañó a Eva a través de la primera mentira. Su primer sermón fue: desobedece a Dios, no morirás. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirás. Les habló de la inmortalidad del alma, una gran mentira satánica. ¿En qué creen los musulmanes? En la inmortalidad del alma. Creen que se van con Alá a morar en leche y miel, y esta vida les estorba. Por eso se suicidan. Los budistas creen en la reencarnación, inmortalidad del alma. Los amigos católicos les han enseñado inmortalidad del alma, San Pedro, o el purgatorio o el infierno, pero inmortalidad del alma. Pero ¿cómo engañaría al pueblo de Dios Satanás? Si engañó a los ángeles, ¿que no nos engaña a nosotros? Le engañó diciendo lo mismo que le dijo a Eva: peca y vive. Viola la ley. Jesús dijo en Mateo 5:17: no crean que vine a abolir la ley ni los profetas. De cierto os digo que cielo y tierra pasarán a mis palabras, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. ¿Y qué dijo Satanás? Viola la ley. O si quieres guarda 9 nomás, el sábado no. Santiago 2:10 confirma que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos los demás. Entonces, ¿acaso no estamos viviendo igual? Dice Pablo, carta a los Romanos 7:14, que la ley es espiritual. Y si la ley es espiritual, va más allá de lo material, va más allá de la razón. Porque la ley de Dios, los principios morales de Dios, no son basados en la razón, no son basados en los sentimientos, no son basados tampoco en los impulsos. Los principios de Dios son principios morales, que se establecen en el corazón, en la raíz del corazón. Así que, si la ley es espiritual, todo objeto o actividad que te aparte de Dios, ya hiciste un Dios. Y hoy en día la gente depende de algo o de alguien. Y la pregunta es esta noche: ¿de quién dependes tú? El enfermo depende de su médico. El pecador de su sacerdote o de su pastor. Los niños de sus maestros con historias paganas de evolución. Fantasías animadas. ¿De quién dependen los niños? De la televisión, de la mamá, televisión. Y del papá, música, internet. Eso los están criando los niños. Y la cosecha va a ser sangre. La cosecha va a ser sangrienta. Y luego los padres reclaman a Dios porque sus hijos son tan violentos y desobedientes. ¿Y de qué depende la iglesia? De un sistema legalista.
Si no tienes una religión, dicen no soy salvo. La fe es nula. Su justificación por fe es en asociación religiosa. Recordemos a Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Jesús recibió un sueldo? No. ¿Por qué no entonces volvemos a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6, 16 y 17? ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cómo era Jesús? Dice Juan, el libro de Juan 14, 12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará. Voy a estar repitiendo mucho este versículo hasta que se nos grabe bien. Hasta que se nos quede en la mente. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El que en mí cree las obras que yo hago, él hará. Ok, ¿qué hizo Jesús? ¿Se fue a sentar en una sinagoga? No. ¿Mandó a edificar templos? Tampoco. ¿Qué hizo Jesús? ¿Descansaba? Dice Lucas 8, versículo 1, que se la pasaba caminando. No paraba en ningún lugar. Es decir, si tu nombre quieres que esté en el libro de la vida del Cordero, de Jesús, tienes que hacer las obras que Él hizo. Pero caímos en el error de las religiones. Caímos en la jugada de Satanás. Y las religiones lo único que nos enseñan es una dependencia de los líderes. Dependencia de un sistema legalista, religionista, piedad sin poder. Dependencia de una doctrina o de un credo. Yo no veo ninguna religión en las Escrituras. No veo el nombre de ninguna religión, ni de la Iglesia Católica tampoco. Solo veo un principio moral, que es amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, humildad, paz, cosas que el hombre no puede producir. Eso es lo único que veo en las Escrituras. Jesús, el de sostén propio, vino a darle un golpe duro a la iglesia establecida. Muy fuerte, ¿eh? Vamos a ir hablando más acerca de este tema para el sábado, si Dios lo permite. Por amor a las visitas, hemos decidido llevar a cabo un desarrollo de profecías y cumplimiento para que ellos crean, para que aún viendo, muchos no van a creer, aún viendo no verán, ni escuchando oirán. Entonces, pero vamos a hablar más acerca de este versículo 12 de Juan 14. Y vamos a hablar más del santuario. Y vamos a hablar de la justificación por la fe, que nadie quiere hablar. Y vamos a hablar más acerca del concepto pecado. Tenemos que hablar de esos temas. Son temas para el tiempo del fin. La justificación por fe en Cristo, no en asociación religiosa. Porque la religión no te salva, te condena más. Te hace confiarte. Vamos a regresar a esto. Vamos a Mateo 24, por favor, porque hemos estado iniciando los temas en Mateo 24. Mateo 24, 15. Esa es la señal. Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. ¿Qué le ocurrió a los judíos? Dice el conflicto de los siglos, página 25, también lo van a encontrar en la página 29, a partir de la página 29. Por tanto, cuando vieran la abominación desoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. 2 ángeles también fueron enviados a Lot, porque ya se había convertido Sodoma y Gomorra en un lugar lleno de aves de rapiña, de demonios. Y así está este planeta. ¿Cómo empezamos la primera noche?
La primera noche le empezamos hablando que el Vaticano acaba de aceptar la relación homosexual. ¿Es parte de la abominación desoladora? Sí. Aunque Dios no envió 2 ángeles, en esta ocasión mandó 3 ángeles. Están en Apocalipsis 14, del 6 al 12. De ahí surge este movimiento y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio va a llegar. Ha llegado, ya está el juicio. En 1844, después del gran chasco. Adorad a aquel que hizo cielo, mar y tierra. ¿Qué es temer? ¿Tenerle miedo? No, es obedecerle. Obedecer a Dios, guarda sus mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu enemigo? ¿Cuántas veces has orado por tu enemigo? Dice la palabra, Jesús dijo, ¿habéis oído que se dijo? El que a hierro mata, a hierro muere, mas yo os digo que el que aborrece a su hermano ya se hizo culpable de homicidio. Qué difícil es orar por el que aborrecemos. Tenemos que orar con él. Cuando Cristo venga, dice 1 de Juan capítulo 3, seremos semejantes a él. Y no es físicamente, porque la transformación va a ser física, pero el espíritu, Dios no cambia el carácter. Ya tiene que estar arregladito aquí, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta tierra. Entonces, ¿ya no debes de tener enemigos? No, ya no. ¿Debes de tener deudas? Ya no. No debes de tener problemas con nadie. Debes de estar predicando la palabra por testimonio. Eso fue lo que no entendieron los judíos. Y finalmente fueron abandonados a su suerte. Y Satanás. Eso es lo que hizo. El imperio romano estableció su estandarte y dijo, me perteneces. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los centinelas. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus pollitos? Leo parte del conflicto de los siglos, página 29. Por tanto, cuando dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado que extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Dios aplazó los juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años, después de que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Lucas 13:7. Pero la divina misericordia la preservó para algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo. ¿Se acuerdan lo que empezamos leyendo? El que en mí cree, las obras que yo hago tiene que hacer, y los judíos no hicieron las obras de Cristo. Y le vino gran calamidad. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día en día y de noche entonaba frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos. Voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Cada día este hombre misterioso recorría las calles de Jerusalén y clamaba de los juicios de Jehová, y la gente decía, ya me aturdió, cállenlo. Esos centinelas eran apedreados. No querían saber de las amonestaciones de Dios. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores y de sus tristes presagios! No dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos.
cuando vieras las águilas, cuando veas el escudo romano, el estandarte rodeándote. Recordemos que en 1798 el Papa Pío VI fue arrestado por órdenes de Napoleón Bonaparte, enviando al general Alexander Berthier por tantos crímenes en la humanidad. Por cierto, Francia se declaró atea, no quería saber nada de la Biblia ni de Dios. No fue sino hasta 1929, cuando Benito Mussolini le entregó otra vez los poderes al papado. Sobre 7 montes que se sienta la mujer, ahí, de púrpura escarlata, la ramera, el sistema, porque hay muchos católicos muy buenos y muy nobles, hay muchos católicos muy fieles, pero no saben que sus líderes no son más que traficantes de la fe, con un carácter déspota, imperativo, que subordina a los humildes y los somete a confesiones. Solamente hay uno que recibe los pecados, es el Padre a través del Hijo. Comenzaron a llenarse de iniquidades y de idolatría. Comenzaron a enseñarles que el perdón era a través de imágenes. Destruyeron los 10 mandamientos, cambiaron el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y tengo misericordia de los que guardan mis mandamientos. Quitaron ese mandamiento. Y luego el cuarto, el sábado, quitaron el 4º mandamiento y pusieron fiestas de la iglesia. Y todos empezaron a emborrachar en sus procesiones. Su Dios lo convirtieron en un Dios borracho. Nuestro Dios no toma alcohol. Habiéndose retirado Cestio Galo, después fue Cestio Galo quien sitió la ciudad de Jerusalén. Los judíos hicieron una salida para perseguirle, en tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas. Los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores, totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarle el paso. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años. Habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las fracciones en lucha. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros el alimento. Ahí se les acabó el amor que se juraban. ¿Qué es el amor? Los jóvenes se juran amor, pero no saben amar, solo saben querer. Cuando empiezan las diferencias, ahí se va a demostrar de quién son las pertenencias, de quién es la casa, de quién es el carro, de quién son las propiedades. Y ahí empiezan los pleitos. No era amor, solo era un gusto, solo era una pasión temporal. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a los ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la dieta de la Santa Escritura, la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres ahora cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49:15 y Lamentaciones 4:10. Se comían a sus hijos. ¿Ustedes saben lo terrible que es el hambre? El Papa lo sabe. Por eso están controlando el alimento y el agua. El alimento y el agua. Por eso vienen los alimentos transgénicos. Y una vez que siembres el alimento transgénico, que es modificado genéticamente en un laboratorio, ya no podrás sembrar grano criollo. ¿Por qué creen que en las frutas ahora vienen sin semillas? Obsérvenlas. Pronto, muy pronto,
nadie podrá comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Eso lo vamos a ver el viernes, mañana, si Dios permite. Por eso tenemos prisa. Así que cuando vino Cestio Galo, vino una matanza terrible. Y yo quisiera leer el conflicto de los siglos, no me va a dar tiempo. Una era de tinieblas, cuando el papado establece su poder. Y entonces viene a confundir el paganismo con el cristianismo. ¿Y qué es lo que hizo? Edificaron templos y ahí se fueron a sentar. ¿Y qué hicieron las demás religiones? Satanás quería aplacar a la iglesia, al movimiento adventista del séptimo día, y que se sentara en templos también. Así que en 1863 se va a registrar como una asociación religiosa, comenzaron a edificar templos y el movimiento dejó de moverse. Cada ángel de Apocalipsis 14 es un movimiento, cada mensaje angelical, el primero, el segundo, el tercero y el de Apocalipsis 18. El de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, muchos lo están olvidando. Todo esto es luz, es conocimiento, es la revelación de las profecías. Ayer estábamos viendo cómo es que los jesuitas han logrado infiltrar el poder civil en México a través del Yunque. Controlan el Partido Acción Nacional y el PRI, controlan seguridad pública, la política ambiental, controlan el agua, los alimentos, controlan Sedesol, están regalando dinero abundante para hacer dependencia, para cuando les quiten esa dependencia. Ustedes no han visto a las personas cuando no reciben su dinero, su ayuda económica, casi se suicidan. Los hemos visto llorar terriblemente. Así que el Papa dice: come de mi mano, no te preocupes, tú come, tranquilo, no pasa nada. Y cuando venga la marca de la bestia y les quite la comida, vas a firmarle aquí el domingo como el día del Señor. Pero es que si no, no te doy de comer. Algunos van a decir: yo me voy al campo, pero va a ser muy tarde porque ya no va a haber grano criollo. Va a ser muy tarde. Y eso es lo que estamos viendo. Hermanos, se está repitiendo la historia. De hecho, en la página 40, conflicto de los siglos. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Solamente van a cosechar lo que se sembró. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a la instancia de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de